Hola, hola, un saludo colegas que me acompañan de nuevo en mi canal. El video que voy a presentarles el día de hoy es un video muy especial ya que va dirigido a todos esos jóvenes que buscan información y que se están preparando para su primer día de trabajo como mesero. La idea es hacer un video en el cual pueda darle algunos tips, recomendaciones para evitar que cometan algunos errores que solemos cometer por la inexperiencia, ya que al ser nuestro primer día de trabajo no contamos con ningún tipo de experiencia. En esta oportunidad mi intención era grabar este video en su totalidad desde el restaurante donde yo trabajo, para hacerlo un poco más práctico, que no sea simplemente yo hablando, para mostrar en la práctica cada tip y consejo que voy a darles. Pero la lluvia nos complicó un poco la situación. Sin embargo, logramos grabar un buen contenido allá en el restaurante, el cual les voy a presentar a continuación. Simplemente les hago esta acotación porque cuando comience a rodar el material que ha sido grabado en el restaurante van a ver como otra presentación, ya que como les dije, mi intención era grabarlo en su totalidad allá en el restaurante. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente por acá en mi canal. Les pido disculpas por el tiempo que estuve ausente y no subí más videos. Creo que han sido como 2 meses o un mes y medio. Pero tuve una etapa de mi vida a la cual ninguno podemos escapar y es el nacimiento de mi pequeño hijo. Y eso me consumió el tiempo, madrugadas, desvelo y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, entrando en detalle, el día de hoy nos hemos trasladado hasta el lugar donde yo trabajo para grabar un video. Como han podido apreciar en el título, este video se llama Mi primer día como mesero y va dedicado a todos esos meseros principiantes que me han estado escribiendo cómo charolear bien, cómo bandejear bien, y les voy a dar consejos sobre algunos errores que pueden estar cometiendo ese primer día de trabajo, ya que no contamos con nada de experiencia. Y pues bueno, el día de hoy he venido acompañado de mi hermano. Él va a estar haciendo las escenas, él va a ser el mesero que va a estar personificando los errores y cómo debemos corregirlo y hacerlo de la manera correcta. Como pueden observar, al parecer la lluvia nos va a complicar un poco el trabajo. Este restaurante tiene 3 ambientes. Uno que es allí la sala, está cerrado, por eso nos hemos venido un poco más temprano para grabar este video. Acá que sería el patio, como puede ver hay mesas. Acá hay otra cantidad de mesas. Y allá al fondo, no me puedo acercar mucho porque como les digo la lluvia me va a mojar todo el teléfono, se encuentra lo que llamamos la choza, otro ambiente más. Y pues este es nuestro lugar de trabajo. Esperemos que el video les guste, que les sea útil a los que en verdad lo necesitan. Y pues nada, si les gusta compartirlo, darle like y suscribirse. Quiero decirte que si es tu primer día de trabajo como mesero, trates de tener a la mano algunos utensilios básicos para ese día, los cuales serían lapicero o bolígrafo, abridor o destapador, sacacorcho o descorchador y un encendedor. Yo creo que con esos elementos básicos ya podrías realizar el trabajo mínimo y común que puede realizar cualquier mesero. Ahora sí, dicho esto, vamos con el primer consejo que te voy a dar, el cual sería no apoyarse sobre la mesa a la hora de tomar el pedido al cliente. En este caso, el error que comete el mesero es tomar el pedido apoyando su comanda en la mesa, cosa que no debe realizar ya que está invadiendo el espacio de los clientes. Muy bien, ya vieron el primer consejo.
Continuamos ahora con el segundo consejo. En este caso sería no colocar la bandeja, charola, fuente, ya que hay varias formas de llamar este elemento que usamos para transportar más que todo las bebidas. No colocar la bandeja en la axila. Vamos con un ejemplo. En esta oportunidad podemos apreciar que el mesero está tomando el pedido y se ha colocado su bandeja, fuente, charola o como sea que le llamen en algunos otros países, en la axila, cosa que es un gran error ya que genera un aspecto visual antihigiénico. La bandeja nunca debe colocarse en la axila. Ok, como se habrán podido dar cuenta, los dos primeros consejos son errores en los cuales cualquier incauto puede cometer, ya que hay un límite que tenemos que cuidar muy bien, que es entre lo práctico y el buen servicio. Quizás para muchos de nosotros puede ser muy práctico tomar la comanda y apoyarnos sobre la mesa y tomar el pedido. O a la hora de que nos quieran ordenar algo y tenemos la bandeja en mano, colocarla acá para tomar el pedido. Puede parecer muy práctico, pero ya ahí estás dando un mal servicio y ahí estás equivocándote en la atención. Por eso hay que tener cuidado entre ese límite de lo práctico y el buen servicio. Entonces vamos ahora con el tercer consejo, que sería no servir bebidas destapadas. Vamos con el ejemplo y la explicación. Bueno, como podemos observar en esta toma, el mesero ha procedido a servir una bebida gaseosa, la cual se encuentra ya destapada, lo que significa un gran error, ya que si la bebida tiene algún defecto o está descompuesta, el cliente va a pensar que ya nosotros lo sabíamos previamente y de igual manera se la servimos. En cambio, si se encuentra tapada y la destapamos al momento enfrente del cliente y tiene algún defecto, ya pues la persona va a saber que fue algo fortuito y no fue algo con mala intención. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente consejo, el cual sería no apoyar la bandeja sobre la mesa. Veamos por qué. Otra de las cosas que no debemos hacer nunca es lo que está ocurriendo ahora mismo. El mesero ha colocado su bandeja con las cosas que ha traído sobre la mesa. Igualmente está invadiendo el espacio de los clientes y es muy antiestético. Es algo que de verdad se ve muy mal. Muy bien amigos, y voy a aprovechar este espacio en el medio del video para agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal. Creo que ya podemos decir que somos una pequeña comunidad debido a que ya somos más de 100 suscriptores y eso para mí es algo increíble. Quizá para la mayoría de las personas es algo insignificante, pero cuando haces esto porque te gusta y ves que da resultado y va creciendo poco a poco, pues es algo muy gratificante. Voy a aprovechar también para hacerle el llamado a todas esas personas que aún no se han suscrito. Si les gusta el contenido y los consejos que aquí les voy a ir dando, pues aprovechen y suscríbanse. De igual manera activen la campanita de las notificaciones, así cuando yo suba algún video, pues le va a llegar la notificación de inmediato a su celular y puedan verlo. Y es muy importante suscribirse, ya que si ha llegado este video por casualidad o por algún link o si alguien lo compartió y de repente luego quieres volver a verlo y pues ya no te recuerdas cómo se llama el canal, no te vas a recordar dónde fue que lo viste. Entonces, la mejor manera de estar siempre atento a cada video es suscribiéndote y así vas a saber dónde encontrar los videos cada vez que requieras de ello. Ok, seguimos. El consejo que voy a darte a continuación quiero que le prestes mucha atención, ya que creo que es el más importante. Y en este caso el consejo sería no mirar la bandeja mientras transportas los pedidos. Vamos con la explicación. Errores frecuentes que cometen los meseros cuando están en su primer día de trabajo es la inseguridad y caminan mirando la fuente, la bandeja, lo que van transportando
como ya dije, por la inseguridad para evitar algún accidente, pero por el contrario esto les perjudica más, ya que les limita su visión hacia dónde se están dirigiendo y, como ya lo he repetido varias veces, transmite que el mesero está muy inseguro. El mejor consejo que yo te puedo dar en esta situación es que confíes en ti mismo. Si quieres, haz la prueba. Trata de llevar algo mirando la bandeja y trata de llevar algo de esta forma, mirando al frente de manera segura, y vas a notar la diferencia. Vas a transmitir mucha seguridad, personalidad, y lo que es que tengas confianza en ti mismo, seguridad, estés determinado. Así sea tu primer día, tú tienes que creer que eres el mejor y hacerlo con toda la confianza del mundo. A partir del consejo que acabo de darte, quiero hacer una pequeña observación, ya que sé que si es tu primer día de trabajo, el tema de la fuente, de la bandeja, de la charola, quizás sea el que te cause más incertidumbre y nerviosismo. Por eso quiero hacerte esta pequeña observación, y es que si por alguna razón, alguno de los elementos que estás transportando, por ejemplo alguna botella o algún vaso, cualquier cosa, se te va a caer, no trates de hacer el movimiento como para recuperarlo, porque lo más seguro es que termines tirando todo lo que llevabas en la bandeja. Por querer salvar una de las cosas vas a terminar tirando todo. No digo que no se pueda. Algunos casos sí se logra recuperar esa cosita que se va a caer, pero ya es las personas que tienen más práctica y un poco más de experiencia. Por lo general, si estás comenzando y tratas de hacer ese movimiento como para recuperar lo que se está cayendo, pues vas a terminar tirando todo al piso, y lo digo porque a mí me ha ocurrido. Entonces quería hacerle esa pequeña observación. Y bien, el error que te voy a mencionar ahora quizá pueda tentarte en algún momento, ya que nos ahorra mucho tiempo, y sería no colocar los cubiertos al cliente en el sitio correspondiente. Vamos a verlo. Bueno, otro error que solemos cometer, ya bien sea por los nervios, por el tiempo, por hacer las cosas rápido, es colocar los cubiertos en la mesa sin ningún orden específico para cada cliente. Simplemente amontonamos los cubiertos y los colocamos para no perder tiempo, y eso es un gran error, ya que no le estamos dando la atención preferencial que el cliente se merece. Cada cliente debe tener una atención personalizada y debe llevar su cubierto en el lugar que le corresponde individualmente. No hacerlo de esta manera nunca. Listo, vamos ahora con el último consejo. Y en este caso sería no inclinar la bandeja al momento de servir al cliente. Vamos con la explicación. Que no debes cometer si estás en tu primer día de trabajo es inclinar la bandeja o fuente cuando estás sirviendo las bebidas. Debes tenerla un poco retirada de tu cuerpo, ya que al momento de tú inclinar tu cuerpo para servir los alimentos, las bebidas o lo que estés transportando hacia el centro de la mesa, puede ser que inclines la bandeja y derrames todo el contenido que hay en ella sobre los clientes. Muy bien amigos, como se habrán podido dar cuenta, la única intención de este video es generar la mayor confianza posible a esos jóvenes que van a su primer día de trabajo como mesero. Quiero recordarles que este espacio está abierto para todos. Cualquiera que tenga alguna idea, algún tip, alguna sugerencia, algún consejo, puede grabarlo, hacérmelo llegar, y yo con gusto lo voy a publicar en este canal. Como siempre, les hago la invitación a que se suscriban. Si les ha gustado el video, por favor me pueden regalar un like y que lo compartan para que pueda llegar a alguna otra persona que le haga falta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Brian Ramos y conmigo será hasta otra.